Entonces las cuentas por cobrar se van a originar de las ventas al crédito. Decíamos, las empresas, los negocios, bonito fuera que vendieran todo al contado, que vos entregues el producto y que a vos te den un dinero, porque de esa forma vos estás moviendo tu inversión, porque en el caso de lo que estamos hablando de inventario, entonces con lo que a vos te pagan, con eso vos volvés a comprar y estás renovando, estás realizando tu inventario, por eso necesitas efectivo. Pero como ya sabemos que no todos los clientes tienen el dinero en efectivo para hacernos el pago, y vos necesitas vender más, tenés que agilizar tus ventas, por eso es que las empresas van a otorgar crédito. Y lo que vamos a ver es que va a tener una parte de ventas al contado y otra parte de ventas al crédito. Lo que resulta el crédito es lo que nosotros contablemente lo llevamos a esa llamada cuentas por cobrar o clientes. Recuerden que es lo que a esa cuenta, cuentas por cobrar, o viene solamente cliente y es lo mismo. Entonces en esa cuenta por cobrar estará todo aquel dinero que tenés que recuperar y que según las condiciones en que se dieron esos créditos, entonces de esa forma se van a retribuir. Porque cuando vas a hacer una venta al crédito, entonces ahí tenés que ver vos qué plazo le vas a dar a ese cliente, si le vas a dar algún tipo de interés, las cuotas, qué fechas te van a pagar las cuotas, de qué monto van a ser esas cuotas. Entonces toda esa negociación se tiene que dar para crear las ventas al crédito. Ahí en esa parte entonces veíamos como la vez anterior que puede resultar alguna parte de que no te paguen, que se vuelve irrecuperable. Por lo general, las compañías que tienen muchos clientes o muchas cuentas, muchos saldos en cuentas por cobrar que lo tienen que recuperar, entonces hay empresas que tienen un departamento de cobro. Por ejemplo, en los bancos, con las tarjetas de crédito, ves que a las personas las están llamando y llamando. En el caso de las casas comerciales, vos adquirís algo al crédito y vos sabés que unos días antes ya te están recordando, tal fecha te toca pagar la cuota, porque sabemos que el pago no puntual o impuntual de una cuota te va a generar interés, y es como cuando ustedes en la universidad, mismo ejemplo, con su pago de su mensualidad, ustedes no pagan el día acordado o el día fijado, entonces ya después de un día después ya ustedes pagan intereses o moras que le llaman. Entonces así sucede con las empresas. Y las empresas tienen estos departamentos de cobro, que es mandarte un correo o llamarte, mandarte un WhatsApp, qué sé yo, una forma de recordarte el pago de tus cuotas. Pero así como pasa en la vida personal, que hay personas que les cuesta pagar, así igual empresas que tienen que estarles cobrando para que puedan pagar, o recordándoles, digamos, entre comillas. En forma conceptual dice que las cuentas por cobrar se originan de ventas al crédito, representan diversos derechos contra los clientes y otros que surgen de la operación. Ya sabemos que la cuenta por cobrar forma parte del activo circulante o corriente en el balance general. La suma de dinero que corresponde a la venta de mercancía o la prestación de servicios al crédito de un cliente. Recuerden que también no solo es mercancía cuando nos referimos a productos, sino también un servicio. Por ejemplo, yo que trabajé en firmas de servicio, entonces nosotros cobrábamos 50% al inicio y 50% al final. Entonces siempre también manejábamos cuentas por cobrar. No vendemos productos, vendemos servicios. Pero igual se da esta prestación, sobre todo en el caso de los abogados, porque tal vez una cosa de escritura y ese tipo de cosas civiles, entonces vos pedís un adelanto al cliente, funcionan, en ese sentido funcionan un poco como los abogados independientes, que vos tal vez le pedís algún servicio y ya te van pidiendo dinero. Así mismo funciona al nivel de empresa, de negocio.
Pero entonces ahí se forma una cuenta por cobrar que vos la tenés que ir recuperando. En el caso, digamos que aquí tenés un poco de ventaja, porque si ya me dieron el 50%, ya me queda solo un 50% por recuperar, que en el caso de que no me lo paguen, por lo menos ya me quedé con un 50%. Generalmente las empresas, para lograr mayores niveles de ingresos, utilizan el sistema de ventas a crédito, ya que de esta manera logran un mayor número de clientes y por tanto mayor niveles de venta, porque como decía al inicio, lo ideal es que vos vendas al contado, o sea, que todo fuese al contado, que la persona se lleve su producto y que te entregue el dinero, pero como eso en la realidad no va a pasar, y pasa más, ya sabemos que cuando no hay dinero en efectivo circulando, entonces baja el poder adquisitivo de las personas, es como los salarios muy bajitos, y entonces una persona con un salario bajito no es como decir, me voy a comprar, hablando de una casa comercial, una lavadora de un solo, en efectivo. Entonces ahí tiene que recurrir a crédito y entonces la institución tiene que acceder a dar crédito. Para esto es recomendable también que las compañías que dan crédito tengan una persona analizando los créditos. Decíamoslo otra vez, no todo el mundo es sujeto de crédito. Se llama una casa comercial, entonces ya sabemos, te van a pedir algo que respalde que vos tenés un trabajo, que tenés un tipo de ingreso. Por eso te van a pedir una constancia salarial o un colía de pago. Igual pasa con las empresas tienen que demostrar solvencia económica a través de sus estados financieros. Entonces de esa forma tiene que estar una persona viendo si esa empresa o esa persona que necesita el crédito es sujeto de crédito, si cumple con los requisitos para que yo pueda darle un crédito, y decíamos, va en la capacidad económica que tenga esa persona de darle. Cuánta mercancía le puedo dar depende de la capacidad que tenga ella para poder pagarme, porque si su capacidad es baja, entonces yo no le puedo dar un montón de mercadería, porque ya sé que estoy corriendo un gran riesgo de que esa persona o de que esa empresa no me pague. En lo que se refiere a las cuentas de cliente o a la mercadería dada en crédito, podemos ver que existen dos formas de que se dé esta operación. Al realizar una venta al crédito puede utilizarse como comprobante la factura comercial o ya sea un documento de carácter legal. Esa va a ser la diferencia de que si nosotros una venta al crédito la mandamos a las cuentas por cobrar o la mandamos a documentos por cobrar. Va a estar en base a cómo hagamos la operación. Si nosotros solo damos una factura comercial, entonces una factura de crédito, ahí estaríamos hablando de una cuenta por cobrar. En caso de que nosotros exijamos que esa persona o esa empresa nos firme un documento como un pagaré o una letra de cambio, entonces ya ahí estaríamos hablando de documento por cobrar. Entonces les decía la otra vez, las empresas, hay clientes que ya trabajaste, que les has dado crédito, te pagan en tiempo, forma, nunca has tenido problemas, entonces ahí podés mantener vos, darle siempre crédito por medio de una factura de crédito. Pero en el caso de que vos querrás tener un respaldo más legal, entonces ahí hacerlo firmar un pagaré, que ese pagaré ya sabemos que va a estar en presencia de un abogado, o un abogado es el que realiza los pagarés. Entonces ahí vemos que hay otra persona involucrada que puede ser testigo de la transacción y que le da más peso legal a esa venta, de que vos la querrás recuperar, digamos que pases por un trámite de que no te quiera pagar. Entonces es más exigible el pago por medio de un pagaré que por medio de una factura comercial, pero no le podemos quitar el mérito a la factura comercial, porque igual sigue siendo un documento con el cual vos podés reclamar el pago de dicha factura.
creo que les hablaba rápidamente la otra vez, que por ejemplo, si un cliente a vos no te paga, ahí tenés que ver la forma, primero ir a un centro de arbitraje, que en Managua hay, yo conozco uno, entonces ahí van las empresas a dirimir su asunto que tengan, y allí lo que se busca es una conciliación. Por ejemplo, alguien no me paga, entonces yo lo cito al centro de arbitraje y para ver una forma, por ejemplo, de llegar a un acuerdo de pago, que tal vez me paguen cuotas más bajas, pero que ahí se logre en negociación un acuerdo que yo diga, esto lo puedo recuperar, o sea, y ambas partes tienen que estar obviamente de acuerdo para lograr eso, y ahí van a dejar claro que eso se va a cumplir. En el caso de que no se llegue a ningún arreglo en estos centros de arbitraje, entonces las empresas pueden irse por la vía judicial, que ir a los juzgados a hacer una demanda. Ahí tu soporte y la prueba de que ese cliente te debe van a ser tus facturas de crédito. Ahí van a estar todas las facturas que le diste, la suma y todo el escrito, obviamente, que se presente para ver si esa persona te va a pagar. Porque primero el centro de arbitraje, porque ya sabemos que un juicio demora muchos años. Entonces ahí es la forma. Recuerden lo que les decía, igual pasa como cuando nosotros damos al crédito un préstamo a un amigo, a un familiar. Entonces así pasa en las empresas. Hay cuentas que se vuelven difíciles de recuperar, y cuando ya nosotros vemos que eso ya es imposible de recuperar, es que nosotros las mandamos a la cuenta de pérdida por cuentas incobrables, que es lo que hacíamos la vez pasada en unos ejemplos pequeños que nosotros ya vimos, analizamos que ese monto, ese saldo no lo vamos a recuperar. Entonces la empresa va a decidir, esto lo vamos a declarar como pérdida, que sería la parte, digamos, ya renunciaste vos a que no te van a pagar, que no vas a recuperar ese saldo. Ninguna empresa quiere perder, por eso es que va a hacer todo lo humanamente posible para tratar de recuperarlo. Aquí podemos ver que de acuerdo al vencimiento de tus clientes, entonces vos tenés un crédito corriente, un crédito vencido, y por último sería un crédito en cobro judicial, que es cuando ya ese cobro lo tengas por medio de una demanda o por medio de abogados, que ya vos le digas al cliente, mira, ya no queda en mis manos, yo te voy a mandar a mi abogado, que ya ves que eso se va volviendo irrecuperable, que ya vos no lo podés recuperar por tu cuenta o con tus trabajadores, y entonces buscas un abogado. En el caso de las cuentas por cobrar, hay empresas que, como les decía, tienen un departamento de cobro y tienen personas en cobro. Por ejemplo, en los bancos hay hasta call center, que son oficinas donde están personas que se dedican solamente a cobrar. Pero sí existe otra forma, que es cuando las empresas no quieren tener trabajadores, porque ya sabemos que es un costo para una empresa tener un trabajador y tener ese montón de trabajadores. No, entonces dicen, vamos a vender nuestra cartera. Hoy en día en nuestro país existen empresas que se dedican al facturaje, que es cobrar facturas de crédito. Para eso fueron creadas ese tipo de empresas. A eso se dedican, a cobrar facturas de otras empresas, y por lo cual cobran una comisión. Es decir, si yo como empresa digo, tengo mi bolsón de cuentas por cobrar, yo no quiero encargarme, no quiero contratar personas para cobro, entonces, boom, se la cedo a una de este tipo de empresas, y obviamente eso tiene un costo, no lo van a hacer gratis. Entonces ahí yo tengo que pagar una comisión negociada con esta empresa, que obviamente para ella van a ser los ingresos. Al final nosotros vamos a ver en documentos endosados una partecita de esto, que es un ejercicio un poco complicadito, que tiene que ver con el endoso de documentos, que es de esta parte que les estoy hablando, cuando una empresa cede su cartera de clientes a otra empresa para que sea esa empresa la que se dedique a lo que es el cobro.
Las empresas, para proteger su inversión, aplican un sistema de crédito que asegura una adecuada recuperación. Esto significa una buena administración y manejo de la cartera de clientes, que incluye selección de clientes, estableciendo parámetros que permitan reconocer un buen cliente, un registro detallado de las ventas al crédito realizadas y el proceso de recuperación de las cuentas. Entonces, la otra vez les decía, analizando contabilidad 2, lo que hemos hecho es analizar las cuentas más importantes de una empresa y las que están en el activo circulante, porque es el dinero más líquido o el dinero más fácil en convertirse en efectivo. Por eso estudiábamos el efectivo y lo manejábamos por medio de la arqueo a caja chica, arqueo a caja general y las conciliaciones bancarias. Después lo con la parte de las CARDEX, y ahora estamos viendo las cuentas por cobrar. Entonces vemos que en las cuentas por cobrar lo que nosotros necesitamos, o lo que la empresa necesita, es depurar sus cuentas por cobrar. Entonces, para esto la empresa lo que necesita es tener un control de cada uno de sus clientes. Por eso es que en su catálogo ella va a abrir un auxiliar o una cuenta para cada uno de los clientes que tiene. Por eso es que en el ejemplo vemos y abríamos una cuenta T para un cliente, para el Víctor, otra para Marlene, otra para Socorro, otra para Braulio. Entonces vos necesitas tener aparte cada uno de tus clientes para saber cuánto verdaderamente te debe cada uno de ellos. No podés revolver uno con otro porque eso sería un completo desorden. Entonces aquí el control va a estar en cuántas facturas de crédito yo le he otorgado y asimismo cuánto abono él me ha dado. Porque aquí no vamos a hablar o a nivel de empresa no se ve ese sistema de que vos le diste al crédito a algo y hasta que él me pague yo le vuelvo a dar otro crédito. No, en las empresas pasa que puedo tener varias facturas al crédito y me va abonando a la factura 1, a la factura 2, a la factura 3. Entonces por eso es que debe de haber ese control que lo va a hacer el contador. En la parte de también lo vemos, que primeramente el contador y el auditor tienen que estudiar o depurar saldo de las cuentas por cobrar, y para esto deben de revisar primero lo que está contabilizado tiene que estar amparado en documentos. Si yo tengo 3 facturas de crédito contabilizadas para Juan Pérez, es porque esas 3 facturas están en físico. Y entonces en las auditorías las podemos pedir. Yo puedo pedir la factura 5 a nombre de Juan Pérez. Entonces en esa factura 5 en el físico yo tengo que ver que lo que está contabilizado está anotado ahí. La fecha, el monto, cuántos productos le vendí, el IVA. Entonces ahí yo reviso todo lo que está contabilizado con lo que está facturado. Ahora, para los abonos yo tengo que ver también cuántos abonos me ha hecho ese cliente. Y yo para esto, si ese cliente me llegó a abonar a la empresa, yo le tuve que dar un recibo oficial de caja. Entonces en esos recibos oficiales tienen que estar todos los datos del recibo de ese dinero. Además, ese dinero tiene que estar depositado en el banco. Entonces en mis cuentas bancarias tienen que estar reflejados. Si él me abonó 10.000 Córdoba, entonces tiene que haber una entrada al banco por 10.000. Ese dinero se tuvo que haber depositado. Y de esta forma nosotros vamos depurando y vamos razonando el saldo que debe de tener cada uno de nuestros clientes. Al final las auditorías confirman saldo con los clientes, pero para eso, para confirmar, vos antes tenés que revisar bien. Vos tenés que estar seguro del saldo que manejas de cada uno de tus clientes para luego mandar una carta de confirmación a cada uno de ellos y consultarle si están de acuerdo o no están de acuerdo con el saldo que nosotros tenemos en contabilidad.
allá el cliente nos va a responder esas cartas y nos va a decir si estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. En el caso de que no estén de acuerdo con el saldo, nos van a indicar en observaciones o notas que por qué no están de acuerdo. Y con esa información nosotros vamos a deliberar que si vamos a hacer o no vamos a hacer ajustes. Pero eso se debe de hacer hasta que vos ya revisaste bien todos tus clientes con su saldo, que el saldo va a estar reflejado de acuerdo a todas las facturas de crédito que yo le otorgué y todos los abonos que él me dio. La cuenta incobrable es lo que veíamos en el ejemplo, en los ejemplos chiquitos donde nos mandaba a ciertas personas a incobrable, es decir, que no nos van a pagar ese saldo. A modo de concepto dice que es una deuda de uno o varios clientes de la empresa considerada imposible de recuperar. Por lo tanto, el negocio asumirá la pérdida ocasionada por dicha cuenta. Si la empresa asume la pérdida de una cuenta incobrable, entonces ¿cómo recuperará este valor? Toda pérdida podrá ser recuperada a través de los ingresos obtenidos en el periodo correspondiente, es decir, cuando sucedió la pérdida. De alguna forma eso nunca lo vas a recuperar. Por eso es que la mandamos a pérdida, y aquí la decisión es difícil de mandar la pérdida porque es reconocer que el dinero no lo puedes recuperar. Pero hay situaciones en que esto se hace efectivo, sobre todo, les explicaba rápido la otra vez, sobre todo en cuando las empresas entran en falta de liquidez. Falta de liquidez hablamos que no tiene dinero en efectivo para hacerle frente a sus obligaciones o a sus operaciones. Por ejemplo, las empresas baja venta, las ventas van bajando, entonces no va a tener dinero. Y cuando estamos hablando de inventario, decía al inicio, necesitar efectivo para poder ir comprando inventario, ir dándole vuelta al inventario de esta forma e ir abultando una utilidad. Pero en el caso de que vos no vendas, entonces ahí te vas quedando sin dinero en efectivo. Y entonces la empresa, que es lo más posible que entre en quiebra o una liquidación, que ya sería el cierre de la empresa. Entonces, en ese cierre de la empresa, lo que sucede en la práctica es que la empresa no tiene dinero, tener una cantidad pequeña de dinero en sus cuentas bancarias. Entonces, ¿qué va a hacerse en un proceso de liquidación? Se van a vender los activos que tenga. Recuerden que la empresa puede tener algunos activos fijos con un valor. Por ejemplo, si tiene un terreno, si tiene un edificio, si tiene vehículo, entonces eso se vende. Con el dinero de esa venta, ya en el proceso de liquidación, de cierre, entonces se va a tratar de pagar alguna deuda. Ahí podés caer vos en alguna deuda y se pueda recuperar alguna parte de dinero. Pero si se priorizan otros créditos como los bancos, entonces ahí muy difícil que recupere. Pero eso es un sistema de liquidación o de quiebra de una empresa, en la que si vos ya viste que no vas a recuperar nada, la empresa quebró en liquidación, entonces ya sabes que la vas a mandar a la pérdida por cuentas incobrables. En los métodos de cuentas incobrables vemos el método de cancelación directa y el método de las provisiones. La otra vez en la pizarra hacíamos este ejemplo de, primero empezamos con una venta al crédito de 20.000 Córdoba. Este ejemplo del libro no lleva impuestos, pero nosotros ya lo tomamos con impuestos. Entonces no lo vemos acá. El registro de una cuenta incobrable, entonces lo mandamos a la pérdida por cuenta incobrable contra la cuenta de clientes. La pérdida por cuenta incobrable es una cuenta deudora del estado de pérdidas y ganancias y pertenece al grupo de otros gastos.
Entonces ahí es donde nosotros contablemente mandamos eso que se vuelve irrecuperable, lo mandamos a pérdida por cuenta incobrable, que es una cuenta de los gastos, contra la cuenta de cliente, que ya sabemos que la cuenta de cliente es una cuenta de balance general del activo circulante. Porque ahí lo que estamos haciendo es eliminando la cuenta por cobrar o la cuenta de cliente. Porque si la persona, por ejemplo, o la empresa me debía 10.000 Córdoba, tenía ese saldo pendiente, la empresa se declara en quiebra, yo ya sé que no voy a recuperar esos 10.000, yo no puedo mantener esos 10.000 abiertos en contabilidad, lo debemos de cerrar, porque si vos ya estás seguro de que no te van a pagar, ¿qué haces vos manteniendo esos 10.000 pesos ahí? Si vos lo dejas abierto, es como que algún día te lo van a pagar y ya te diste cuenta que no te lo van a pagar, entonces lo que debes de hacer contablemente es cerrarla, porque esos 10.000 pesos están en el debe. Cerrarla significa poner los 10.000 en el haber para que quede en cero esa cuenta. Entonces de esa forma vos depuras y vos dejas solo los saldos que son recuperables, lo que todavía estás cobrando. Entonces por eso es que usamos la cuenta de cliente cuando tenemos una irrecuperabilidad o una pérdida por cuenta incobrable, porque nosotros necesitamos cerrar ese saldo de ese cliente porque no nos va a pagar, no debemos de mantener abierta esa cuenta y la llevamos al gasto, a la pérdida, porque ahí tenemos el monto del dinero como pérdida en el estado de resultados. Nosotros ya vimos lo que era el estado de resultados con toda la parte de gasto. Entonces, como dice ahí, forma parte del grupo de otros gastos estas pérdidas por cuenta incobrable. Contablemente ya sabemos que es abrir las cuentas y ubicar los saldos del monto que nosotros lo estamos mandando a irrecuperable. Aquí vemos un ejemplo que hice el 31 de diciembre. La empresa La Casual recibió la noticia de que el cliente Marta Álvarez se había declarado en bancarrota. En el mayor de cuentas de La Casual, dicho cliente tenía un saldo deudor de 7.000. Ella debía 7.000 a la empresa. Se declara en bancarrota. Entonces la empresa procede, porque ahí dice, hizo todas las gestiones posibles de cobro, o sea, ella cobró por todos los medios, sin ningún resultado positivo. Entonces, procede a realizar el asiento de ajuste para la cuenta incobrable. Es la parte que les decía, que nosotros vamos a cerrar la cuenta por cobrar, porque ya no te debe nada, no puedes recuperar, no le vas a cobrar a nadie, entonces tenés que cerrar esa cuenta y la pérdida por cuenta incobrable. En este caso, el ejemplo son 7.000 córdobas. La cuenta por cobrar, el saldo de esa persona, de ese cliente, y lo mandamos a la pérdida por cuenta incobrable. Las empresas pequeñas que poseen muchos clientes desean esperar confirmar que no pueden cobrar la cuenta específica antes de hacer cualquier ajuste. Cuando es evidente que una cuenta es incobrable, se utiliza un método de cancelación directa, que sería mandarla directamente a los gastos de venta. Entonces ahí cerramos las cuentas por cobrar y la llevamos al gasto de venta. Aquí vemos los ejemplos que nosotros hicimos en la pizarra, pero en el libro no llevan lo que es el IVA, los impuestos. Entonces por eso no tomamos estos ejemplos de acá. Era la empresa Calypso, esa la hicimos, pero en el libro pues no utilizan impuestos, nosotros sí utilizamos impuestos. Después creo que acá está la otra parte de el otro ejercicio grande, que igual no tiene impuestos.
Aquí dice que analizando podemos observar el uso del método es muy sencillo para las empresas, sin embargo tiene la desventaja de crear un efecto relevante de los resultados en aquellos periodos que presenten altos valores en cuentas incobrables, debido a que las pérdidas por incobrable son reconocidas como gastos. Estos deberán compararse, basado en los principios contables, con los ingresos del mismo periodo. En este caso, los gastos son comparados con los ingresos del periodo en que son reconocidas estas cuentas como incobrables. Debido a esto, los estados financieros no se presentan de manera correcta ni reflejan la situación real de la empresa. Ahora bien, si el monto de gasto por incobrable es alto, el efecto sobre las utilidades sería grande, ya que consumiría una gran parte de los ingresos. Lo que pasa aquí es que entra en juego esa parte de volver irrecuperable algo que sucedió más anteriormente, desde el momento en que vos diste la cuenta por cobrar, diste el crédito, se originó la cuenta por cobrar, pero vos es hasta meses después, hasta que ya hiciste todo, porque pasaste por un proceso de cobrar, de ver de qué forma te van a pagar, no hizo efecto, y es hasta luego, que pueden pasar varios meses, que vos declarás incobrable. ¿Y cómo lo declaras incobrable? Ya veíamos, mandás el saldo a una cuenta de gasto, que es una cuenta de gasto que la metes en el estado de resultados y que obviamente la estás comparando contra los ingresos. Entonces, de esa forma, y los ingresos fueron de ese mes, la venta. Entonces, ahí hay ese desbalance en periodo, que se comparan las ventas de un mes contra un gasto que se originó en meses anteriores, porque esa cuenta por cobrar ya fue de meses atrás, porque decimos, pasó por un proceso de recuperación, el cual al final no tuvo ningún efecto, no lo pudiste recuperar. Igual el valor de las cuentas por cobrar en el balance tampoco reflejaría el valor real, ya que el monto de las cuentas por cobrar no es correcto, es decir, aquel monto de las cuentas que serán recuperables. Después nos muestra el ejercicio más grande que hicimos, que este ya lo hicimos en la pizarra, y al final presentar los auxiliares de cada uno de los clientes, que eso lo tengo en Excel, lo voy a mostrar después en Excel, que es la parte que les digo, que lo que hacemos en los cuadritos es simplemente llevar la información de las cuentas de cada uno de los clientes, porque nosotros le aperturamos una cuenta T, cuenta por cobrar Víctor González, cuenta por cobrar Braulio Montenegro, cuentas por cobrar Marlene Sánchez y cuentas por cobrar Socorro Martínez. En esa cuenta por cobrar de cada uno de esos clientes nosotros le contabilizamos sus ventas al crédito y los abonos que ellos dieron. Entonces en esa cuenta T nosotros la tenemos que saldar, y con la información que tenemos ahí y las fechas que tenemos en el ejercicio es que nosotros vamos a hacer estos auxiliares, que serían como unos reportes de cada uno de los clientes, porque al final necesitamos revisar bien, ¿no?, la parte que les estaba diciendo. Cada cliente tenemos que revisarle todas las facturas que le hemos dado al crédito y todos los abonos que nos han dado a nosotros, para saber al final cuánto me debe cada cliente. Entonces allá es la cuenta T, es lo contable, y aquí es como un tipo de reporte para cada uno de los clientes, por si me lo pide el jefe, un reporte de un cliente específico. Entonces yo ya tengo los reportes para mostrar todo lo que se ha dado a este cliente. Los métodos de las provisiones, entonces tenemos esa parte incobrable que va a tener toda empresa que tenga una cartera de clientes. Entonces las empresas deben de provisionar una parte que no te van a pagar. Entonces la ley, existe la ley, y en la ley dice que todas las empresas van a provisionar hasta el 2% de sus cuentas por cobrar. Entonces,
según la ley de tu saldo de clientes que vos tengas en tu empresa, y tu saldo ya sabemos, depurado, una vez que revisaste bien y voy a decir, por ejemplo, mi saldo es de 100.000 córdobas me deben mis clientes, la suma de todos mis clientes. Entonces ese total, dice la ley, que vos le vas a calcular hasta el 2% de provisión de estimación para cuentas incobrables, que es decir, esto a mí no me lo van a pagar. Que si al final en la vida real a vos tenés clientes buenos que te van a pagar todo, eso no importa. No es que vos vas a decir, a mí todos mis clientes me pagan, yo no voy a provisionar. No, porque lo que es de ley es de fiel cumplimiento, y si la ley lo dice, vos lo tenés que hacer. Entonces la ley dice que vos vas a provisionar de tu saldo de tus cuentas por cobrar hasta el 2% de ese saldo. Obviamente existen otros métodos que puedes utilizar, más para algo interno tuyo como empresa, pero por efectos de la ley vos tenés que cumplir con la ley. Entonces ese dato vos lo tenés que reflejar en tus estados financieros, porque esos estados financieros los tenés que presentar ante la Dirección General de Ingresos. Entonces todos los otros métodos que veamos hoy, una empresa los puede hacer, pero ya como una decisión interna para tomar decisiones, no para presentar estados financieros. Anteriormente veíamos el efecto de las cuentas incobrables en los registros contables, el método de cancelación directa, que puede tener muchas desventajas, veíamos, por el efecto de lo irrecuperable que sucede en otro mes distinto al momento en que se dio el crédito, porque es hasta tiempo después que vos lo reconoces como irrecuperable. Pero por ley sabemos que debes de tener esta parte que es la estimación para cuentas incobrables, que es el porcentaje que determina la ley. Aquí para el registro de las cuentas incobrables tenemos la provisión por pérdidas en cuenta incobrable, que es la estimación para cuenta incobrable, lo que nosotros conocemos como estimación para cuenta incobrable. Aquí en el libro aparece como provisión por pérdida en cuenta incobrable. Ya sabemos que es de naturaleza acreedora y va a registrar las provisiones que se hagan en un periodo. Recuerden que yo decía, la estimación para cuentas incobrables es una cuenta complementaria del activo, que la ubicamos dentro del activo circulante o activo corriente, y que debe de ir debajo de la cuenta por cobrar. Siempre esa es su posición en el activo, debajo de la cuenta por cobrar es la estimación para cuenta incobrable. Y la contrapartida es gasto por pérdida en cuenta incobrable, o la llevamos directamente al gasto de venta. Y este gasto por pérdida en cuenta incobrable ya sabemos que es de naturaleza deudora, porque está en el grupo del gasto de venta y representa el valor de la provisión calculada y acreditada en la cuenta de la provisión o estimación para cuentas incobrables. Entonces estas dos cuentas son las que vamos a utilizar cuando hablemos de provisiones o estimaciones. El gasto por pérdida en cuenta incobrable o directamente a la cuenta de mayor de gasto de venta contra la cuenta provisión por pérdidas en cuenta incobrable, que nosotros la conocemos como estimación para cuenta incobrable. En un ejemplo sencillo dice que supongan que una empresa ha determinado que la provisión para cuenta incobrable es de 5.000. Pues aquí ya nos da el dato que es 5.000. Simplemente nosotros registramos los 5.000 en las dos cuentas que vamos a utilizar para este efecto. El gasto por pérdida en cuenta incobrable o gasto de venta 5.000 contra provisión por pérdida en cuenta incobrable o estimación para cuenta incobrable por 5.000. Ahí tenemos la partida doble para contabilizar una provisión o una estimación para cuenta incobrable.
Este cálculo de las provisiones para cuentas incobrables, vamos a ver los métodos, y el primero es como porcentaje de las cuentas por cobrar, que digamos que este va en base a la ley. Se estima el importe de las pérdidas por cuentas malas, tomando como porcentaje el saldo existente en las cuentas por cobrar. Entonces, si nosotros utilizamos este primer método, estamos cumpliendo con la ley y es el que vamos a usar para efecto de nuestro estado financiero. Vemos el siguiente ejemplo, dice que el saldo de clientes al finalizar el año ascendía a 150,000 y se estimó que el 1% sería incobrable. Entonces aquí lo que vamos a hacer es simplemente al saldo de clientes de 150,000 sacarle el 1%, que son 1,500. Entonces ahí tenemos el dato para registrarlo contablemente. Gasto por pérdida en cuenta incobrable o gasto de venta por 1,500 contra la provisión por pérdida en cuenta incobrable o estimación para cuenta incobrable por los 1,500. Entonces ahí tenemos el cálculo de la provisión por medio de un porcentaje de las cuentas por cobrar, que sería, aquí estaríamos cumpliendo con la ley, porque recuerden que la ley nos dice hasta el 2%. O sea, yo puedo hacer el 1, el 1.5, el 2, o sea, va en ese intervalo hasta el 2% como máximo. Nosotros podemos sacarle ese porcentaje a nuestro saldo de cuenta por cobrar. Entonces, este dato está correcto y lo podríamos utilizar en un estado financiero. Si vemos otro ejemplo, dice que la empresa distribuidora del sur realizó durante el año 2020 ventas al crédito por un monto de 25,786,000. Se presentaron devoluciones sobre las ventas equivalentes al 7% y rebajas sobre ventas con un importe de 50,000. Después de una revisión exhaustiva se estimó que el 1% de las ventas a crédito pueden ser incobrables. Entonces aquí tenemos las ventas netas son 25,786,000. Le tenemos que restar las devoluciones sobre venta, que son el 7%, equivalente a 1,805,020, y restarle las rebajas de venta, que son 50,000. Entonces ahí nosotros tenemos 25,786,000 menos 1,805,020 menos 50,000. Nos quedan netas 23,930,980. Entonces a esa cantidad neta le calculamos el 1%, que da como resultado 239,309,80. Asimismo dice que la estimación tenía ya un saldo, la cuenta de 87,767. Aquí vemos el registro de cómo sería el registro del año. Entonces en el año tenemos como incobrable o estimación para cuentas incobrables la cantidad de 239,309,80. Entonces eso lo contabilizamos en gasto por pérdida en cuenta incobrable contra la provisión para pérdida por cuenta incobrable. Pero como el ejemplo nos dice que ya la cuenta tenía un saldo inicial, entonces aquí nos refleja el ejemplo contabilizado. Vemos el saldo inicial en las cuentas de 87,767 y después vemos el cálculo de la provisión del año por 239,309,80. Entonces ahí vemos el saldo final, que es la suma del saldo inicial más el registro del ajuste. Vemos que queda en 327,076,80. Sumamos el saldo inicial más el registro del año. Obviamente estas cuentas van a tener un saldo. Ahora el reflejo, la presentación dentro del balance general, como decía, siempre va a ir debajo de las cuentas por cobrar.
Por ejemplo, aquí nos muestra que esta empresa tenía o tiene en cuentas por cobrar 25.786.000. Asimismo, la provisión para cuenta incobrable son los 327.076.80. Entonces, a la par se pone, digamos, el resultado de las cuentas por cobrar netas, que es el saldo menos la provisión, los 25.786.000 menos los 327.076.80. Ahí tenemos lo neto en cuentas por cobrar, sería de 25.458.923.20. Esa es la forma correcta de presentar las cuentas por cobrar con su estimación para cuenta incobrable dentro de un balance general. ¿Consultas? No, profe. Entonces, de esa forma que nosotros siempre vamos a presentar estas dos cuentas dentro del balance general, y recordar siempre aquí en lo que dice examinemos la ley, que el 2% al máximo es el 2% sobre el saldo de la cartera, sobre el saldo de tus cuentas por cobrar que vos manejes. Entonces vamos a calcular un máximo del 2%. El segundo método es muy usado en las empresas, pero queda como un método que se utiliza de forma interna para tomar decisiones o para evaluar tus cuentas por cobrar, más que para presentarlo ante la DGI, porque digamos que este método no está dentro de la ley. El método de antigüedad de saldo lo que hace es estudiar cada uno de los saldos de los clientes de acuerdo a los días de vencimiento que tiene cada uno de ellos. Porque como vos en las empresas vas dando crédito, hoy diste un crédito, mañana vas a dar, pasado mañana vas a dar. Entonces cada día estás dando crédito, entonces el plazo va siendo diferente para cada uno de los clientes. Además, puede que hayan clientes que me hayan pagado en el mes, hayan clientes que tenga, por ejemplo, 2 meses que no me paguen, hay clientes que ya son 3 meses que no me paguen, hay clientes que son 4 meses que no me paguen. Entonces no podés tener a todos dentro de un mismo bolsón, lo tenés que agrupar de acuerdo a los días de vencimiento que tengan esos clientes. Es la forma de hacer la provisión por medio del método de antigüedad de saldos. Aquí, para ser más claro, nos da un ejemplo. Aquí de forma conceptual dice: este método supone que es necesario calcular la provisión para incobrable en dependencia de los diferentes clientes que tiene la empresa, ya que cada cliente tiene particularidades y circunstancias diferentes, por los cuales no puede en determinado momento cancelar sus deudas. Se lleva un auxiliar para cada uno de los clientes que tiene la empresa, se basa en los cálculos de los días de vencimiento. A partir de la antigüedad de las cuentas, se procede a determinar un porcentaje, tomando como criterio que una cuenta que tiene mayor tiempo de vencida tiene más posibilidades de ser incobrable o tener un alto porcentaje de incobrable. Entonces lo que vamos a hacer en el método es agrupar de acuerdo al día de vencimiento y después ponerle un porcentaje a cada grupo, y obviamente ir aumentando ese porcentaje a medida que haya transcurrido más tiempo y ese cliente no te haya pagado. Entonces, ¿por qué lo hacemos de esa forma? Porque ya con mucho tiempo que ha transcurrido, entonces ya te vas haciendo la idea de que no te va a pagar. Entonces por eso es que se va aumentando el porcentaje de incobrabilidad. Como decía, vamos a ver este ejemplo pequeño que nos ilustra el
el método. Tenemos la empresa VG, vemos que tiene una cartera de 35.000 Córdoba. Esa es su cartera, el saldo de su cartera de clientes son 35.000 Córdoba y está dividida de la siguiente forma. Elena Sánchez debe 500 Córdoba y no está vencida, es decir, está dentro del plazo para pagarla. Aún Carlos Telle debe 150 y ya están vencidos de 31 a 60 días. En el lapso de 2 meses, de 1 a 2 meses, la persona no me ha cancelado. Marlon Amador debe 800 Córdoba, dice que no está vencida aún, esa deuda está en el plazo para pagarla aún. Rosa Cardosa debe 900 Córdoba, de los cuales 800 Córdobas tienen ya 3 meses, no los ha pagado, y 100 Córdoba ya tienen más de 3 meses. Marta Gómez debe 400 Córdoba, no está vencida aún. Otros clientes, hay un grupo ahí de otros clientes que deben 32.250. De esos 32.250, 16.300 no están vencidos aún. 10.000 Córdoba están vencidos por un mes. 4.200 ya tienen vencido 2 meses. 200 Córdobas tienen vencido 3 meses y 1.550 tienen vencido más de 3 meses. Entonces, analizando la cartera de 35.000 Córdobas que tiene esta empresa, 18.000 aún se encuentran no vencidos, aún se encuentra dentro del plazo que tiene la persona o el cliente para pagarte. 10.000 Córdobas se encuentran vencidos con un mes. 4.350 se encuentran vencidos con 2 meses, 1.000 Córdobas se encuentran vencidos con 3 meses y 1.650 se encuentran vencidos con más de 3 meses o más de 90 días. Entonces, lo primero es categorizar. La empresa puede hacer su criterio. O sea, hay empresas que pueden ir de 1 a 60 días, de 60 a 90, de 90 a 180 días, qué sé yo. El criterio lo va a decidir la empresa o sus categorías. En base a criterio va a decidir sus categorías de cómo va a agrupar a sus clientes. Hasta cuándo considera vencida una factura es de acuerdo al plazo que tiene. Y solo son 15 días, entonces solo 15 días no van a estar vencidos. Si es hasta un mes, como vemos acá, entonces ahí va a depender de los plazos que otorga la empresa. Entonces, lo primero es categorizar los clientes de acuerdo al vencimiento que tienen sus facturas. Una vez que tenemos las categorías, entonces vamos a ubicar el porcentaje de irrecuperabilidad o incobrable. Entonces, aquí, ¿qué nos decía el método? Nos dice, vas a comenzar de menos a más en cuanto al porcentaje, porque entre más tiempo tenga esa factura vencida, más difícil se va haciendo recuperarla. Entonces, aquí vemos los grupos con las categorías con sus porcentajes. Vemos que lo que no está vencido, que son los 18.000 Córdobas, le calculamos el porcentaje de acuerdo a la ley. Ahí vemos que está el porcentaje del 1% y la ley dice máximo el 2%. Entonces, para lo que no está vencido, el porcentaje está de acuerdo a la ley. En este caso es el 1% de los 18.000, son 180 Córdobas. En el otro grupo de 1 a 30 días, que hay 10.000 Córdobas, ya le vamos aumentando un poco. Entonces, 3% de 10.000 son 300. El grupo que tiene de 31 a 60 días, que son 4.350, le añadimos más tasa, 10%, que son 435. Al grupo de 61 a 90 días, que hay 1.000 Córdobas, ya va más alto el porcentaje, 20%, son 200 Córdobas. Y por último tenemos el grupo de 90 días a más, que hay un valor de 1.650 y ahí le añadimos la mitad de la deuda, el 50%. Yo ya lo considero irrecuperable, porque digamos, eso ya te está costando cobrarlo y ya va directo a irrecuperable el total.
Entonces aquí consideramos incobrable el 50% o la mitad, que son 825. Entonces aquí, de acuerdo a la categoría, que la categoría va de acuerdo a los días de vencimiento de la factura, se le va a ir agregando una tasa, la cual va a ir aumentando a medida que los días vencidos van subiendo. Entonces lo que vamos a hacer al final en este método es simplemente sumar los montos de las tasas o los porcentajes que calculamos a las diferentes categorías. Entonces ahí teníamos 180 más 300 más 435 más 200 más 825. Tenemos un total de 1940. Entonces esos 1940 va a ser nuestro dato que vamos a registrar contablemente. Entonces ahí tenemos llevar los 1940 a las cuentas respectivas, el gasto por pérdida en cuenta incobrable contra la provisión para pérdida por cuenta incobrable. Entonces aquí se va a categorizar. Como decía, este método se utiliza bastante en las empresas, pero como algo interno, no como algo estructural en estado financiero, sino para ir estudiando. Vos necesitas tener esto de categorizar a tus clientes, porque vos necesitas saber cuántos días de vencimiento tienen cada una de las facturas. Entonces, más por eso, más por un control de tus cuentas por cobrar, se utiliza este método, aunque ya sabemos que el método del porcentaje es el que dice la ley, pero aún así este es muy útil en las empresas. Y para concluir con el método de las antigüedades, los pasos para este método son los siguientes: elaborar el auxiliar para cada cliente, calcular la antigüedad de saldo para cada cliente, establecer categorías considerando el nivel de antigüedad de cada saldo de cliente, aplicar el porcentaje que el negocio o la empresa ha considerado como incobrable al saldo en cada una de las categorías para determinar la provisión para cuenta incobrable y registrar la provisión para cuenta incobrable en las cuentas contables respectivas. Esos son los pasos para realizar el método de la antigüedad de saldo. ¿Consultas? No vamos a hacer todo eso para la tarea, ¿verdad? No. Sí, porque ya me había asustado. No, es que por lo general nosotros cuando lo ocupamos esta parte en contabilidad, nosotros solo decimos calcularle el 2%, calcularle el 1% a tu... O sea, nosotros siempre indicamos el que dice la ley. Ese es el que siempre estamos haciendo con los estudiantes. Entonces, cuando ya después hagamos ejercicios que lleven mucha contabilidad, entonces les va a salir algo así como calcúlenle el porcentaje a las cuentas por cobrar. Entonces ustedes simplemente le calculan lo que indique el ejercicio, si el 1, si el 1.5 o el 2, y lo contabilizan en estas dos cuentas que aparecen acá. Pero por ejemplo el de la antigüedad de saldo, eso no lo manejamos, no lo enseñamos, y más se da para efectos de banco. En contabilidad bancaria, lo que estudia banca y finanzas, se da ese método porque está en la superintendencia. Digamos que ella te indica que los bancos tienen que hacer eso de antigüedad del saldo. Ellos sí lo tienen que hacer, los bancos, por sus carteras de préstamo que tienen. Pero en la forma de ejercicio de empresa es cumplir con la ley, y la ley dice que apliquemos un porcentaje a tu saldo de cuentas por cobrar. Entonces por eso no lo hacemos como ejercicio, sino que ahí va a ir saliendo después en ejercicios de registros contables. El libro nos manda otro método, que es el cálculo de la provisión para cuentas incobrables considerando el valor de las ventas al crédito,
Este método nos permite el cálculo de la provisión a partir del monto total de las ventas al crédito que tiene la empresa. Y el valor de las ventas a crédito facturadas. Para la aplicación del método debemos conocer el nivel de ventas a créditos que han sido facturadas en el periodo. Posteriormente se determina un porcentaje. ¿Y cómo determina este porcentaje? Se pueden tomar algunos criterios como criterio del departamento de venta, provisiones para periodos anteriores, o ya sea el que determinen las leyes. Si optamos por utilizar provisiones para periodos anteriores, podemos hacer el siguiente ecuación. Porcentaje cobro dudoso sería las cuentas incobrables entre el saldo del cliente. En un ejemplo dice que las ventas al crédito de una empresa son 245.000 y se ha considerado el porcentaje de las provisiones para años anteriores el 1.5% de las ventas al crédito. El cálculo incobrable sería 245.000 por 1.5%. Es siempre calculando un porcentaje este método. Entonces son 3.675. Ahí simplemente los 3.675 lo llevamos a las cuentas conocidas. Gasto por pérdida en cuenta incobrable contra provisión para pérdida por cuenta incobrable. Ahora la presentación aquí nos vuelve a repetir para que no se nos olvide. La presentación es el balance general de las cuentas incobrables. Y aquí nos lleva ya sobre un grupito del activo circulante. En este caso suponemos que en este ejemplo nos dice en el activo circulante hay de caja 10.000, de bancos 50.000, después aparecen cuentas por cobrar 200.000 y la parte de la estimación incobrable 10.000. Entonces aquí cuando nosotros tenemos cuentas por cobrar y estimación para cuentas incobrables o provisión para cuentas incobrables, nos lleva a que en el balance general nosotros usemos varias columnas. Recuerden de columnas en el estado de resultados. Pero aquí para un efecto de mejor presentación sería que vos uses varias columnas. En una columna, en la primera columna, como vemos, aparece el monto de las cuentas por cobrar y el monto de lo incobrable por la estimación. Y vemos que a la par en la segunda fila, en la segunda columna está lo neto, que son 200.000 menos 10.000. Entonces me quedan netos ¿cuántos? 190.000. Después tenemos la cuenta de inventario con 20.000. Cuando nosotros sumemos el total de activos circulantes, lo vamos a utilizar solo con la segunda columna, es decir, sumar 10.000 más 50.000 más lo ya neto de 190.000 más 20.000, y ahí tenemos el total de circulante 270.000. Entonces, para una mejor presentación en el balance general, entonces se debe de hacer así. Aparte las cuentas por cobrar y lo incobrable y restárselo, y a la par dejar lo neto de cuentas por cobrar, para luego solo sumar ese dato como parte de los activos circulantes o activos corrientes. Consultas. No hay consultas. Profe, ¿y qué es lo que nos hace falta hacer para la tarea que se entrega mañana? Nos hace falta hacerlo. Ya lo vamos a ver ahorita. Lo que hace falta ya es, como les decía, algo sencillo porque ya lo tienen en el ejercicio, ya lo tienen si ya lo hicieron. Entonces lo que necesitan hacer estos cuadritos, creo que ahí los subí, igualmente en el aula virtual ya están, me parece que sí, lo subí el modelo. Entonces aquí para cada uno de los clientes que tengamos vamos a hacerle un cuadrito. En este ejemplo vemos que este ejemplo va en base, si se fijan,
a los datos del ejercicio, nada más que salen otra fecha, porque yo cambié la fecha cuando lo hice en la pizarra. Entonces, vos te vas a dirigir con las fechas que están en el ejercicio. Y de acuerdo a eso vas a ir ordenando, de acuerdo a la fecha vas a ir ordenando. Si Víctor González, decimos que empieza con un saldo inicial de 25,000, después le hicimos una venta de 17,250 en este ejemplo, entonces le sumamos al saldo la venta, me quedan, que sería 25,500 más 17,250. Tenemos 42,750. Después de otra venta en este modelo, 14,490, la sumamos a los 42,750 y me queda un saldo de 57,240. Después tengo un abono de 10,500, los restos, los abonos, los restos. 57,240 menos 10,500, me queda un saldo de 46,740. Después de otro abono de 18,000, los restos, 46,740 menos 18,000, son 28,740. Después tengo otro abono de 10,000, 28,740 menos 10,000 son 18,740. Luego tengo una venta de 27,830, la sumo a los 18,740 y me quedan 46,570. Por último tengo un abono de 10,000, lo resto 46,570 menos 10,000 son 36,570. Estos 36,570 es el saldo que yo tengo en mi cuenta T, que se llama cuentas por cobrar Víctor González. Lo que tengo allá es lo que tengo aquí. Aquí es un reporte de los movimientos de mi cuenta T con fechas. Entonces, esto se va a ir ordenando de acuerdo a las fechas que yo puse ahí en el ejercicio, porque todo llevaba fecha. Entonces, puede ir intercalado, venta abono. Creo que de esa forma lo puse. Saldo inicial, venta abono. De acuerdo a las fechas que están ahí en el ejercicio. Y al final, lo que estoy haciendo aquí son todos los movimientos de mi cuenta T de mi cliente, y que obviamente al final yo debo de tener en este saldo de acá el mismo saldo de la cuenta T de esa persona o de ese cliente. Teníamos después Braulio Montenegro, inicia con un saldo de 52,000. Después tenemos una venta de 20,700, la sumamos, 52,000 más 20,700 son 72,700. Después hay un abono de 60,000, lo restamos, 72,700 menos 60,000 son 12,700. Por último, una venta de 17,940, la sumamos a los 12,700 y me quedan de saldo final 30,640. Entonces el saldo de 30,640 es el saldo que debo de tener en mi cuenta T, cuenta por cobrar Braulio Montenegro. Después tengo el cliente de Marlene Sánchez. Comenzó con un saldo inicial de 80,000, luego se hizo una venta de 40,250, la sumamos al saldo, me quedan 120,250. Después hay un abono de 50,000, lo resto, me quedan 70,250. Luego hay un abono de 35,000, lo resto, me quedan 35,250. Después hay una venta de 21,735, la sumamos y me quedan 56,985. Por último, un abono de 15,500 y me queda de saldo final 41,485. Entonces esos 41,485 yo debo de tener en mi cuenta T, que se llama cuentas por cobrar Marlene Sánchez, porque es lo mismo que tengo allá, lo que voy a pasar aquí con las fechas que me da el ejercicio. Por último teníamos a Socorro Martínez, empieza con un saldo inicial de 24,500,
Después tenemos una venta de 14.375, la sumamos, 38.875. Después otra venta de 28.175, la sumamos, queda el saldo en 67.050. Luego un abono de 12.000, lo restamos, nos queda el saldo en 55.050. Luego un abono de 15.000, lo restamos, me quedan 40.050. Por último una venta de 17.250, la sumamos y me queda de saldo final 57.300, que es lo mismo que debe de estar en el saldo de la cuenta T, cuenta por cobrar Socorro Martínez. Entonces lo que estamos haciendo es que cada uno de los movimientos, empezando por el saldo inicial, después la venta y los abonos, los vamos registrando en este auxiliar de acuerdo a la fecha. El orden que va a llevar el cuadro son fechas. No puedo poner el 10 antes del 1, el 10 antes del 5. O sea, tiene que ir en orden a fecha, y eso es lo que me va a ir determinando a mí cómo me va a ir quedando el auxiliar con los movimientos que yo ya tengo en la cuenta T. Por eso les decía, esto ya lo tienen si ya hicieron la parte anterior, y lo único que van a hacer es los cuadritos con la información que ya ustedes tienen, que las fechas ya están en el ejercicio, y que al final si vos montas correctamente los movimientos, igual te va a dar lo mismo de saldo. Vamos a mostrar la tarea para que ustedes vean que ahí está, ¿no?, la fecha de todo, y que lo único que vamos haciendo es acomodando. Esta me parece que es la tarea. La empresa del Buen Gusto presenta un saldo de 122.500 distribuido entre los 4 clientes, que son Manuel Aguirre, 35.000, Leonel García, 22.500, Coralia López, 42.000, y Isidro Paz, 23.500. Ahí lo único que hacemos es abrir los saldos contra la cuenta de capital. Las operaciones realizadas en abril, ventas del mes de abril, ya comenzamos con fecha 5 de abril, Manuel Aguirre 10.000, Leonel García 8.000 y Coralia López 22.000. El 10 de abril ya cambiamos de fecha, para Leonel García 35.000, para Coralia López 25.000 y para Isidro Paz 50.000. Cambiamos de fecha, 15 de abril, Manuel Aguirre 63.000, Coralia López 28.000, Isidro Paz 12.500. Cambiamos de fecha, 25 de abril, Manuel Aguirre 48.000, Leonel García 33.000. Ahí tenemos toda la fecha. Yo voy a ir en orden, acomodando el auxiliar. Los abonos tienen fecha de 8 de abril, Manuel Aguirre 25.000, Leonel García 14.000, Coralia López 32.000, Isidro Paz 20.500. El 12 de abril cambia de fecha, Manuel Aguirre 11.000, Leonel García 9.000, Coralia López 20.000. Cambia de fecha al 18, Manuel Aguirre 60.000, Coralia López 23.500, Isidro Paz 9.500. Vuelve a cambiar de fecha, 28 de abril, Manuel Aguirre 48.000 y Leonel García con 33.000. Por eso es que al final se pide elaborar registros de venta y abono en las cuentas T, y como segundo elaborar los auxiliares, que son los cuadros que acabamos de ver. Entonces yo voy a ir acomodando el auxiliar, como vemos en el ejemplo, de acuerdo a las fechas. Yo en orden lo que tengo que llevar son las fechas. Eso es lo que me va a ir dando el orden en mi auxiliar. Ahí vemos que el 1, el 5, el 6, el 10, 18, 20 y 30 en este modelo es porque va en orden ascendente las fechas. Profe, Día, a los saldos iniciales, ¿qué fecha se les pone? el primero del mes. Ok. El primero del mes de, en ese caso es de abril.
en la tarea. Siempre el primer día con el saldo inicial. Y después ya vamos ordenando según haya abonos o ventas o abonos, venta abonos, de acuerdo a como dé el orden de las fechas. Y eso, y los datos, los movimientos ya los tenemos en la cuenta T. Por eso es que la cuenta T va a pegar con este auxiliar, porque la información que está aquí es la misma que está en la cuenta T de cada uno de los clientes al que nosotros le vamos a hacer el auxiliar. Entonces por eso ahí tiene que pegar ambas cosas. Consultadas. Claro, pero con la cabeza he hecho un... ¿Cómo? Profe, ¿cómo era que nos tiene que pegar? El auxiliar te va a pegar contra tu cuenta T. Recuerden que nosotros abrimos una cuenta T para Víctor González, otra para Braulio Montenegro, otra para Marlene y otra para Socorro. Entonces vos tenemos que saldar la cuenta T, cosa que no hicimos el otro día. Hay que sumar los débitos a los créditos y sacar el saldo de esas cuentas T. Entonces lo que te den ese saldo de esa cuenta T es lo mismo que te va a dar aquí en el auxiliar, porque es la misma información que montamos acá. Acá que montamos el saldo inicial, la venta y los abonos. Y lo mismo montamos allá en la cuenta T. Lo mismo. ¿Cómo se saca, profesor? ¿Cómo? O sea, usted dijo que teníamos que sumar no sé qué cosa de las cuentas. Lo podés hacer ahorita con Víctor González en tu cuaderno. Ahí tenemos la cuenta T de Víctor González, cuenta por cobrar Víctor González, sumar los débitos, los créditos y sacarle el saldo. ¿Quién no tiene a mano? Sí, pero eso se saca directamente de las cuentas T que realizamos o de lo que nos dio de la información. Es que la información está en la fecha, en la cuenta T no tenemos fecha. Tenés que ir con ambas cosas. Es con ambas. Sí, porque allá no tenemos fecha. Las fechas las tenemos en el ejercicio. Ya comprobaron que Víctor González, esa cuenta T queda en 36.570. ¿Quién no tiene ahí? Sí, da eso. Exacto, es lo que les digo. Ustedes en la tarea tienen que saldar la cuenta T de los 4 clientes para ahí confirmar que el saldo de tu cuenta T es el mismo de tu cuadrito, de tu auxiliar de tu cliente. O sea, mi cuenta T de Víctor González, el saldo es igual a mi auxiliar de Víctor González. Mi cuenta T de Braulio Montenegro, mi saldo de mi cuenta T es igual a mi auxiliar de Braulio Montenegro. Y así sucesivamente los 4, porque igual son 4 clientes. Y si se fijan la información que está, es solo hacer los cuadritos los que ya les queda, porque es la misma información que está en la cuenta T para que quede igual. Y ir ubicando la fecha. Y ubicando la fecha de cada operación. Consultas. Tal vez le lleguen después. Está fácil. Hay 2 propuestas de exámenes. De verano. Ajá. Sí, profe. ¿Cuáles? La opción 1 son los 3 métodos. ¿Quién no tiene en display? Métodos de las tarjetas CARD. Y la opción 2 son el promedio, PEPS y un ejercicio chiquito de esto.
No sé, no sé. Ustedes deciden. Segunda opción. La segunda opción Yo no le suena entiendo muy- nada, la verdad. Oírlo. A nada. Lo que sea su voluntad, querido profesor. No, profe, elimine el web. Nadie quiere hacer el web. Voy a pasar asistencia a Naiset. No está. Brady, Presente. Diana, Jeremy, Presente. Carla, Presente. Nancy, Presente, profe. Joseph, Roxana, Presente. Eduardo, Bayardo, Presente. todavía está ahí Bayardo, Jeffrey, Natalie, Stephanie, Vanessa, Presente. Anaí, Presente. Ana Lisbeth, Presente. va con sueño, Jair, Presente. Barbaridad, profe. María Celeste, Presente. Lauren, y todavía está la Laura, Víctor, Presente. Samuel, Luis Enrique, Presente. Presente. Hamilton, Laura, Presente. Armando dijo que no, Carlos, Maritza, María Fernanda, Presente. Camilo. Presente. No se conectó la Maritza. No estaba hablando. Ah, no, es que yo estaba dormido, la verdad. Y vos, Bayardo, ¿qué has hecho? Nada, estresarme, no le entiendo nada. Gracias a las 2 semanas que perdí, con ansiedad. Yo también, profe. Con ganas de dejar la carrera. Oh, ¿Qué sal, profe? La mía, que me tuvieron que internar el propio día de su clase, ¿ya vio? Yo soy bien salado con usted. qué dramáticos, qué dramáticos. Ah, bueno, ¿quién va a dejar la carrera? ¿Yo? Y yo, Pero sí, Bayardo, solo es hacer ventas y abono. sí, pero es que yo no recibí la clase. Pero eso es fácil. Te voy a mandar a un ejemplo de una venta y de un abono. Porque es repetir lo mismo, ¿verdad, alumno? Sí. Es solo repetir el mismo procedimiento. Tenemos ventas al crédito. Y solo a ellos. Vos estuviste en la clase. Venta de 100.000 a Julio Pérez, por ejemplo. Entonces tenemos, ¿Cuándo fue eso? Yo no estuve. oílo vos, 100.000 al crédito, entonces 100.000. Le calculamos el 15% y lo sumamos. Entonces 100.000 lo llevamos a venta, 15.000 el 15% ahí va por pagar. Y los 115.000 abrimos la cuenta por cobrar Julio Pérez. Entonces cada venta ahí te dice, venta de 10.000 a tal persona, venta de 15.000 a tal persona. Entonces vos vas a ir abriendo una cuenta por cobrar
para cada uno de los clientes, aparte la cuenta por cobrar, porque le hacemos varias ventas a un mismo cliente. Entonces ahí en su cuenta le vamos contabilizando sus ventas. Las ventas al crédito es lo más fácil porque solo calculamos el 15% de IVA. Y lo mismo, la misma operación se repite para todas las ventas que hay en el ejercicio. Los abonos es el mismo procedimiento para todos. Ejemplo, abona Julio Pérez 10.000. Entonces 10.000 lo dividimos entre 1.15 porque estos 10.000 llevan IVA. Entonces nosotros no podemos retener a algo que lleva IVA, impuesto sobre impuesto, no. Tenemos que sacar la parte que no lleva IVA. ¿Cómo se saca esa parte? Dividiéndola entre 1.15. Entonces 10.000 entre 1.15 son 8.695.65. Ya cuando tengo yo esta parte que no tiene IVA, yo ya le puedo sacar el 2% de retención. Los 8.695.65 por el 2% son 173.91. Entonces, ¿cuánto va a entrar a caja? Va a entrar a caja los 10.000 menos la retención. 10.000 menos 173.91 son 9.826.09. Contabilizamos los 10.000 en cuentas por cobrar de la persona, en este ejemplo Julio Pérez, el IR, el 2% en IR acreditable y lo que va para caja. Entonces la misma operación para cada uno de los abonos, que son varios. Entonces el ejercicio es fácil, solo tenemos venta y abono, el misma operación para cada uno de ellos, se va, repite y repite y repite, que es lo que hicimos en la pizarra. Sencillo, fácil. Ya viste, Bayardo, esto está muerto. Súper fácil. Muerto soy yo. Oye, vos, si esto es lo más muerto, más fácil. El tema más fácil es este, de toda la materia. Ya me imagino que varios lo tienen, ¿verdad? Ya la tarea lista. A excepción de esto que acaba de darnos, profesor. Ahí es. De los clientes. Cuadrito. Solo los cuadritos. Entonces el examen alumno sería los dos métodos y un ejercicio pequeñito de esto. Pequeñito, sí, profesor, pequeñito. Los tres cuadros, pero sin las cuentas. Mire lo que dice. Es que como el web está desfasado, no lo puedo omitir. Pero sin cuentas, sí, profe. No, sabe que hagamos las cuentas T, pero no hagamos estos cuadros. Sería cuentas de las cuentas por cobrar. Solo eso. No hay más consulta, alumnos. No, a menos que se apiade de nosotros. El tema era corto, hasta ahí vamos a llegar. Nos vemos el día del examen. Estudien. Lleven para sacar. ¿Qué es el examen entonces, profesor? ¿Ah? ¿Qué es lo que viene en el examen? Promedio, Pepsi, un ejercicio chiquito de cuentas por cobrar. La otra opción era hacer el web, el difícil. Creo que es la opción mejor. Padre Santo. Son 3 horas, recuerden, hay bastante tiempo. 3 horas en ese examen. Hagámosla más fácil. Voy a hacer como 10 tipos de examen para que nadie se copie.
Ni que pudiéramos. Unos 10 tipos de exámenes diferentes. Ni van a saber cuál es. Profe, entonces no haríamos ese cuadro que acaba de explicar para el examen. No, solo registrarla en cuentaste. Ah, bueno. Yo que no le entiendo las cuentas desde que comenzamos contabilidad. Ahorita no de tercer año, o sea, ahora vamos a meter cartas para que no nos dé clase. Antes era que iban a meter clase para que les diera, ahora dice que para que no les dé. Les voy a mandar a profesor Sergio Natrea a ustedes. Solo el de contabilidad es el que me va a pedir para que les dé. Entonces alumnos repasen, estudien, si es que pasan a Dolis. Nos vemos el martes. Adiós, profe. Buen día. Adiós. Adiós.